Víctor Palomo era un deportista nato que destacó en múltiples disciplinas, entre ellas las motos, en las que ganó en 1976 la Copa FIN o Campeonato de Europa 750, que era un verdadero campeonato del mundo oficioso. Casi nadie se acuerda de Víctor Palomo. ¡Qué injusticia! Nosotros sí. Vs a todos los moteros y motoristas. Con este vídeo vamos a iniciar una serie que vamos a llamar Grandes Olvidados. Os cuento cómo se me ocurrió la idea, porque hablando con un aficionado joven, una persona que supuestamente sabe de motos mucho, pues no sé cómo salió a relucir Víctor Palomo y no sabía quién era Víctor Palomo. Me parecía una enorme injusticia. Una enorme injusticia porque además Víctor Palomo, aparte de ser un pilotazo, pues se puede decir que fue el primer español que demostró algo que ahora parece evidente, que los pilotos españoles no solo eran buenos en cilindradas pequeñas, eran buenos también con motos grandes. Además de Víctor Palomo, tengo idea de hacer vídeos de otros pilotos para mí grandes olvidados, como Santi Herreros, que falleció en circunstancias muy dramáticas, como todos sabéis, en el Tourist Trophy, y que pudo convertirse en el primer español, muchísimos años antes de Jesito Pons, en ganar un título mundial de 250. También de otro Herreros, otros han olvidado para mí, Champi Herreros, también campeón del mundo, en este caso de 80 centímetros cúbicos. Y también de un piloto que es curioso, los aficionados a los coches sí se acuerdan de él, los de las motos no tanto. Hablo de Salvador Cañellas, que hizo una carrera deportiva en motos, luego en coches, pero fue, y eso no todo el mundo se acuerda, el primer español en ganar un gran premio del Mundial de Motociclismo. Bueno, estas son algunas ideas, pero por supuesto espero vuestra ayuda, vuestras indicaciones y vuestros comentarios. ¡Ojo! Ojo que estos vídeos pretenden ser, he dicho, homenajes a pilotos, pero también a otras personas u otros protagonistas, porque, bueno, yo no sé si en este caso está tan olvidado o no. Hablo de Antonio Cobas, pero desde luego es otro personaje que hizo muchísimo por el mundo de la moto y que desde luego, ya lo anticipo, merece otro vídeo que lo tendrá. Voy a contaros una anécdota porque había un amigo mío en la oficina cuando trabajaba en una editorial de revistas del motor que me llamaba, bueno, entre burlona, de una forma burlona y una forma cariñosa, el polideportivo. ¿Por qué? Bueno, a mí me encanta el deporte. Jugaba al pádel, jugaba al tenis, he hecho vela, bueno, por supuesto, bici, moto, coches. Me he esforzado mucho y creo que con gran esfuerzo y gran dedicación he llegado a hacer todo entre regular y mal. Rodrigo, como siempre, tan cariñoso conmigo, me corrige, dice que no, que entre mal y regular no, que entre mal y peor. Probablemente tenga razón. Pero este no era el caso de Víctor Palomo, porque es que Víctor Palomo, al que también le podíamos llamar el polideportivo, porque hizo un montón de disciplinas distintas, es que la gran diferencia es que lo hacía bien todo. Todo lo que lo hacía bien, pero, a ver, no digo, no, bien, de muy bien, de ganar a sus amigos, no, de ganar en su barrio, no, de ganar campeonato de España, no, de ganar campeonatos del mundo, o sea, bien de verdad, era un crack. Pero ya sabéis lo que digo siempre en todos los vídeos que hago, las historias se empiezan por el principio. Y el principio de esta historia arranca en la ciudad condal, en Barcelona, el 25 de mayo de 1949. Bueno, es que Víctor Palomo fue campeón de España con 14 años, porque cuando nació Víctor Palomo, ya desde muy joven se siente atraído por el deporte, sobre todo por los deportes acuáticos y especialmente por el esquí acuático. Comienza a competir con solo 10 añitos, pero es que con 4 más es campeón de España. Y luego, un año más tarde, campeón de Europa. Y con solo 21 años, campeón del mundo de slalom. Bueno, yo no sé si sabéis cómo es la disciplina de slalom del esquí acuático. Es brutal, porque vas haciendo un slalom, te agarras, tienes que... La barca que te remolca a una velocidad constante y tienes que ser capaz de hacer la mayor cantidad de boyas posibles. Bueno, es que cuando dobla la boya prácticamente te paras y la aceleración que tienes es comparable a la de un Fórmula 1, pero agarrándote con la mano. Bueno, es brutal y con una sensación de velocidad increíble. Y Víctor Palomo, como podéis imaginar, campeón del mundo con 21 años, era un verdadero crack. Sus resultados deportivos le valieron una condecoración que era la medalla de plata al mérito deportivo.
Pero fijaos, qué pena. Me estaba comentando Rodrigo fuera de cámara, estábamos hablando sobre el slalom en el esquí acuático, lo durísimo que es para todo el cuerpo. Y él tuvo un problema de cervicales. Tuvo un problema de cervicales que en esas aceleraciones pues lo llevaba fatal y tuvo que dejarlo. ¿Y qué hizo? Bueno, pues hizo un poco de todo, porque, bueno, sigue haciendo motocross, por supuesto moto de velocidad, coche, de todo. Y una cosa que me llama mucho la atención que hizo él, porque muy pocos españoles lo han hecho en competición, es el bobsleigh o el bob. No sé si sabéis qué es. Son esos torpedos que van por un túnel de hielo. Me llama la atención por dos cosas. Una, porque un gran piloto de coches, en este caso el Marqués de Portago, fue de los pocos que lo hizo y participó en una Olimpiada, en la de Cortina, de Ampezzo. Y luego porque yo he tenido oportunidad de probarlo, no de competir, pero de probarlo. Os aseguro que es una de las cosas más brutales que hay. Porque además recuerdo cuando lo probé que me dijeron, bueno, de media haces 100, tampoco haces mucho. Bueno, era un poco más. Pero claro, que las curvas son cerradísimas. Pero es un tubo peraltado. Bueno, es alucinante. Bueno, pues aquí también Víctor Palomo, como en todo lo que hacía, también destacó. He titulado este apartado Llega a las motos. Bueno, es un título que es inadecuado porque no llega a las motos, vuelve, porque Víctor Palomo ya había practicado sobre todo en motocross, pero también había probado las carreras de velocidad durante la etapa en que había competido en esquí. Y este hombre, que tenía obviamente unas dotes impresionantes para todo lo relacionado con la velocidad, destaca inmediatamente porque empieza a correr en un equipo privado en 1972 y solo 2 años más tarde, con un equipo muy modesto, consigue ganar su primera carrera en una categoría, en el Gran Premio de España, en la categoría que, por cierto, ya no existe, de 350 centímetros cúbicos. Unas motos que no eran gordas, pero que desde luego no eran las típicas motos de 50 o de 125 en la que solían correr los pilotos españoles. Pero a pesar de eso, para Víctor Palomo, una moto de 350 centímetros cúbicos le parecía poco, porque a él de siempre le habían gustado las motos gordas. Cuanto más gordas, mejor. He leído y también oído muchas veces que la Fórmula 750, que es como se denominaba esta categoría, sobre todo el reglamento técnico, pues era algo así como las superbikes de hoy día. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues yo diría que es como el MotoGP de hoy día. La razón es muy simple. Las superbikes son motos muy preparadas, como tú quieras, pero motos derivadas de serie. Y las motos de MotoGP son prototipos de competición. Y las motos, las más competitivas y la mayoría de la Fórmula 750, eran prototipos de competición, como os digo, más próximas a las MotoGP que a las Superbikes. La cilindrada de 750 centímetros cúbicos era muy popular en los Estados Unidos de Norteamérica, entre otras cosas porque había ahí una carrera de enorme fama y prestigio que eran las 200 millas de Daytona. Bueno, pues de ahí se pasó a través del Reino Unido, que ya sabéis que están muy ligados los Estados Unidos de Norteamérica, pues pasó a Europa a través del Reino Unido y se creó la Fórmula 750. Primero se corría prácticamente en un ámbito británico, luego pasó a ser campeonato europeo, Copa FIN, y finalmente fue campeonato del mundo. Y bueno, esos años, 3 años, si no recuerdo mal, pues dejó de ser la categoría de 500, la categoría reina del mundial, por lo menos la categoría con las motos más potentes del mundial. Campeón del mundo oficioso, porque ya sea como Fórmula 750, como campeonato europeo o como campeonato del mundo, de esta excitante categoría, que eran las motos más potentes con las que se corría en ese momento, se disputaron nada menos que 7 temporadas. Y ojo, os voy a decir los campeones, que había nivelazo. Fueron pilotos como Barry Sheene, John Dodds, Jack Finlay, Steve Baker o Johnny Cecotto y Patrick Pons. Muchos de ellos, además, campeones del mundo en otras categorías. He nombrado a 6 pilotos y me falta uno, claro. El séptimo es Víctor Palomo. Víctor Palomo, que como decía un amigo mío, ganó un año antes de lo que debía, porque ganó el último año, 1976, que esto era una Copa FIN que tenía nivel de Campeonato de Europa. Y justo el año siguiente ya fue Campeonato del Mundo. Algún mal pensado, porque siempre los hay, dirán, bueno, pero seguro que en 1977 hubo más competencia y corrieron mejores pilotos, que ya era Campeonato del Mundo. Bueno, pues sí y no, porque lo curioso de este campeonato es que había organizadores e incluso a pilotos que no le gustaba. Y de hecho, nunca se corrió
con el resto de las categorías, incluso cuando fue mundial. Se corría en otras fechas distintas e incluso en otros circuitos distintos. Yo creo que esto le daba, lejos de quitarle interés, al revés, le daba un aliciente especial. Y bueno, pues también es verdad que no todos los pilotos seguían todo el campeonato, pero para aquellos que piensen que Víctor Palomo ganó un campeonato de evaluados, puedo decir que, por ejemplo, en 1976 en Assen, pues uno de los pilotos que quedó detrás de él, bueno, es un piloto pues bastante prestigioso, nada más y nada menos que Giacomo Agostini. Y es que Víctor Palomo era un piloto muy rápido, pero también se cayó con cierta frecuencia y tuvo muchas lesiones relativamente serias. Las caídas. Como piloto experto en motos gordas, pues Víctor Palomo, aparte de correr pues carreras de velocidad, era muy cotizado como piloto de carreras de resistencia, que se corrían precisamente con este tipo de motos. Y además era un gran conocedor del circuito de Montjuïc, un circuito que es espectacular, muy complicado, pero que es, bueno, pues lo voy a decir así, traicionero y peligroso. Y allí, en la edición de las 24 horas de Montjuïc de 1979, tuvo un accidente cuando rodaba a toda velocidad de noche y se encontró con un piloto lento que además, no sé cómo se le ocurría, iba sin luces. Bueno, la moto de Víctor Palomo se partió limpiamente en dos y él estuvo a punto, pero a punto de perder una de sus piernas. Repuesto de sus lesiones, volvía al Mundial de Velocidad, pero esta vez en la categoría de 500, bueno, con un equipo privado, pero que tuvo actuaciones pues bastante relevantes. Pero también tuvo una lesión. En otro circuito, por cierto, en el Gran Premio de Yugoslavia, otro circuito también peligrosísimo, Rijeka, y bueno, pues en esta ocasión tuvo un accidente también a alta velocidad donde se partió la pelvis y la recuperación fue muy lenta. Nieto y sin sus amigos. Y es que, vamos a ver, en los años 80, Ibiza, y sobre todo en verano, si te pasabas por un bar, o no sé cómo llamarlo, no chiringuito porque tiene un sentido despectivo y para nada, sigue existiendo, se llama Can Jurat. Bueno, pues ahí había un ambiente motociclista espectacular y te podías encontrar, por supuesto, con Víctor Palomo, que veraneaba allí, pero que quedaba con sus mejores amigos, que eran, entre otros, Barry Sheen y nuestro 12 más 1. Ángel Nieto, como sabéis, ganador, pues eso, de 12 más 1 títulos, que es un verdadero amante de Ibiza, donde iba a menudo y donde tiene una casa espectacular, que por cierto he tenido la oportunidad de visitar. Ya me gustaría a mí tener esa casa. Pero Víctor Palomo, aparte de las lesiones, no tenía, fijaos, un tío tan deportista, no tenía muy buena salud, no tenía una salud de hierro. De hecho, tiene una hepatitis relativamente seria, de cierta gravedad, que se le fue complicando, y a los 36 años de edad, pues falleció, bueno, pues como prefiráis, en Girona o en Gerona. Bueno, la verdad es que somos muchos los aficionados que recordamos a Víctor Palomo, su estilo tan agresivo, lo daba todo en pista, además un tío nacido para el deporte, con unas dotes espectaculares. Consiguió mucho, pero yo creo que si Víctor Palomo nace en Inglaterra o en Italia en esos años, se hubiera hartado de ganar mundiales. Bueno, fue uno de los primeros que empezó a conducir haciendo deslizar la rueda trasera. Yo no sé, habrá gente que no lo recuerde, habrá gente que le haya olvidado, pero desde luego nosotros no. Llegamos a la anécdota del día y quiero salir pues, de este final, quiera que no un poco triste. Así que voy a hablar de una anécdota que me sucedió a mí. Yo, como piloto de motos, bueno, en el campo he competido y no lo he hecho mal, lo he hecho regular. Pero en las motos de asfalto no he competido. No he competido porque con mi exmujer llegué a un acuerdo que me pareció ventajoso. Ella me apoyaba para correr en coches, para correr en motos de campo, para otras muchas locuras, pero me vetó correr en motos de asfalto, correr en circuito. Bueno, yo creo que fue buena idea. Al principio, las motos me encantaban, pero también lo utilizaba como medio de transporte muy práctico y para hacer viajes. Y generalmente cuando viajaba y conducía por carretera, acompañado. Esto, bueno, pues cuando empecé a rodar en circuito, pues me suponía dos vicios. Uno de ellos, ir como un palo. Claro, es que cuando vas acompañado no te vas a descolgar de la moto, pues no vas a ir sacando rodilla, porque el que va detrás o la que va detrás dice, bueno, ¿este qué hace, no? Entonces, eso al principio que rodé en circuito iba tieso como un palo.
Pero eso me costó relativamente poco empezar a descolgarme. Y el otro vicio, usar, os diría que incluso que abusar del freno trasero. ¿Por qué? Porque cuando vas por carretera, y sobre todo con una moto cargada con 2 personas o equipaje, pues hay que usar el freno trasero. Pero es que en circuito prácticamente no es necesario, se usa poquísimo, en muy contadas ocasiones. Pero claro, yo tengo el instinto, o a lo mejor se usa previo a la frenada para comprimir la suspensión trasera y que la moto no se cargue tanto peso para adelante, pero lo que es frenar se usa muy poco. Pero yo tenía un instinto, llegaba a la curva y frenaba, y entonces muchas veces hacía rebotar la rueda. Eso me costó mucho. No había manera de que dejara de usar y abusar del freno trasero, hasta que llegó un cursillo a Montmeló, que además era un cursillo de 2 días, de los de antes. Bueno, cuando me encontré con uno de los monitores, bueno, el jefe de los monitores, que además era muy buen amigo mío, me dijo: hoy, Máximo, no vas a usar el freno trasero. Y yo le respondí: no, bueno, tranquilo, haré lo que pueda. Me dijo: no me has entendido. Hoy no vas a usar el freno trasero. Luego entendí por qué. Porque no entendía nada hasta que me subí a la moto. Y cuando me subí a la moto, descubrí que el tío había desmontado el pedal del freno trasero. Directamente lo había quitado. Bueno, pues salí a pista así. Evidentemente no usé, tal y como me había vaticinado, para nada el freno trasero. Y bueno, pues ese día pues, se me quitó el vicio de usar el freno trasero hasta hoy. Hemos llegado al final y quiero insistiros en una cosa. Por favor, ayudadme, dadme ideas para hacer justicia a algunos grandes desconocidos. Pilotos, ingenieros, mecánicos, organizadores, lo que queráis. Porque me dais muy buenas ideas y además disfruto mucho leyendo vuestros comentarios y respondiendo muchos de ellos. Y nada más, os recuerdo que tenemos una web estupenda, que en este canal de YouTube tenéis vídeos también de off-road. Si os gusta MotoGP, todos los lunes una cita con Diego Lacabe y conmigo. Y nada, agradeceros vuestro apoyo. Os necesitamos ahí detrás. Espero veros o que me veáis muy pronto en nuestro garaje de Moto1 Pro. Hasta pronto.